Bien, 21:52, nunca dije la hora, pero para que vean que estamos en vivo hasta la hora 23. Antes de seguir con la ministra, no se pierdan el reportaje a Luciana Lemos. Creo que son 25 minutos de reportaje. Habló de cosas que no habló nunca en un programa de televisión. Así que no se pierdan. Ministra, habíamos arrancado, ya ahora solucionamos el problemita técnico. Usted me decía que le afectó mucho el tema de los decesos, ¿no? Usted tiene padres mayores, ¿no? Sí, sí. Tengo a mis dos padres, de 85 años mi papá y de 79 mi mamá. ¿Y hace cuánto que no los ve? Y cuando empezamos acá la transmisión comunitaria sostenida, obviamente no pude trasladarme más también por protección a ellos y bueno, ¿no? Están allá en la zona del departamento de Nogoyá. ¿Quién le aconseja más, su padre o su madre? Porque me imagino que más en este momento y más conociéndola algo, usted debe tener una relación como de cuando era niña. Sí, mi madre. ¿Qué le dice su madre? No, ella nos da mucha fortaleza todos los días. Bueno, siempre transmite, siempre ha sido así toda la vida, con nosotras, con sus hijos, y todos los días como que nos da mucha fortaleza como si fuéramos una niña todavía. Y bueno, no sé si tiene la dimensión o dimensiona cuál es la tarea y cuál es la responsabilidad que se tiene, pero bueno, realmente ha sido un gran sostén y un sostén también que ellos estén bien, ¿no? ¿Cuántas veces ha llorado por todo esto que está pasando? Una sola vez. O sea, ¿fue por un caso específico o usted sintió como que fue la sumatoria de varias cosas? Sí, puede haber sido una situación así de sumatoria, porque bueno, uno tiene que contener al equipo y se tiene que mantener fuerte y pilotear esta situación, y por lo tanto todas las reuniones que tenemos de equipo uno tiene que estar muy fuerte, y así ha sido el desafío que hemos tenido en salud siempre. Y si bien uno tiene esa capacidad quizás de resiliencia y de sobreponerse a las cuestiones adversas que suceden en salud, lógicamente, bueno, somos humanos y a veces el cansancio y la tensión y juegan alguna mala pasada, entonces, pero bueno, fue en silencio y fue en soledad. No quiero nombres, digamos, ¿no? Ni cargos. Pero ¿cuántas veces se sintió no comprendida o no escuchada como quizás usted pensaba que la tenían que escuchar en esta pandemia? Uno mira... Yo quiero que me sea sincera. Sí. Yo he tratado de hacer un ejercicio muy grande con el tema de la empatía, ¿no? Para ponerme en el lugar del otro y poder entender quizás del otro lado por qué a veces hay cierta negación de la realidad. Y ese es un ejercicio que incluso lo desarrollamos dentro del equipo para poder entender y ponernos desde la mirada del otro lado también. Entender todas las miradas, las voces y también las disidencias que pueden aparecer. Pero sí, hubo... Ha pasado así. Ha pasado con funcionarios. Sí, ha pasado. Y se ha tomado así porque por allí uno nota de que en determinadas situaciones a veces es valioso intentar el acercamiento, digamos. O sea, ha intentado con ese funcionario, con ese hombre de la política, esa mujer de la política, acercarse y decirle, tratar de explicarle de otra manera desde por ahí, desde el afecto, digamos.
¿O no? Sí, siempre uno está teniendo una mirada empática y una comunicación desde la lógica de la situación que estamos atravesando, ¿no? Yo en eso he depuesto muchas actitudes que uno también trabaja diariamente, sobre todo con el orgullo, el ego. Son componentes también de la personalidad de quienes estamos al frente de estas situaciones que también requieren de quienes estamos al mando y al frente de políticas públicas, que tengamos una apertura de miradas y también de poder ponernos en el lugar del otro para poder realizar instancias de acuerdos, de consensos, de diálogos. O sea, en ese sentido lo desarrollamos con la mayoría, o sea, tanto con directores de hospitales, intendentes. Nos ha tocado mucho interactuar con muchas autoridades y también hemos estado a la escucha, en la escucha atenta, sobre todo la escucha y el acompañamiento, a toda hora y todos los días de la semana, porque han sido horarios por ahí de madrugadas, que han sucedido algunas situaciones, como lo que pasó en Ibicuí al inicio, con la directora del hospital, el intendente. O sea, digo, al principio en algunas localidades hubo negación de la situación, hubo también miedo, hubo desconcierto. Y bueno, y nosotros en ese sentido acompañamos, estamos siempre, tenemos que estar aparte. ¿Cuánto? Porque el otro día hablaba con Marco Bachetti, que es uno de sus colaboradores directos, a quien conozco desde jovencito, digamos, y uno lo quiere mucho, digamos, por su forma de prepararse, su amor por la profesión. Por la profesión. Tenemos el orgullo de tenerlo en el equipo. Y él me decía, digamos, toda esta cuestión de, claro, arranca el gobierno, ustedes proyectan toda una serie de situaciones y de golpe se encuentran con esto, digamos, ¿no? Sí, y como decir, bueno... Un plan operativo distinto. Tuvimos que armar, yo me acuerdo, fines de febrero, volvía de un Consejo Federal de Salud, el último consejo presencial. Día domingo llamo al director de epidemiología y entonces le planteo, tenemos que conformar el comité de emergencia, esto se viene y rápido. Y obviamente el gobernador fue una de las personas que más estuvo acompañando este proceso y que nos acompañó con las decisiones gubernamentales, sobre todo cuando se decretó la emergencia sanitaria. No lo dudó y eso realmente para nosotros ha sido un gran sostén en la gobernanza y en la gestión que estamos llevando adelante. Usted ha sido muy concreta y contundente a la hora de exigirle al gobierno de la provincia y al municipio, o sea, al gobierno, estoy hablando del gobernador, digamos, ¿no? De que se endurezcan las cuestiones en Paraná y en Gualeguaychú en función de... indicadores que tenemos. Claro, de los indicadores que obviamente, hay sectores que se ven que están muy afectados, que algunos de ellos tuvieron que volver a cerrar sus puertas después, pese a que estaban haciendo un protocolo, llámese bares, restaurantes. Es difícil, digamos, ¿no? Es difícil lograr el punto medio, digamos, para decir, bueno, que no se desmadre esto, digamos, que no siga creciendo, o sea, ir a lo de hoy, 118, digamos, habíamos bajado, parecía a 45 el fin de semana y por día, y ahora volvemos de nuevo. ¿Cómo digamos, cuánto trata de hacer llegar a su vez un mensaje a esa gente, digamos, ¿no? Porque me imagino que esos sectores también están esperando de ustedes ese mensaje, digamos, ¿no? Porque además se ha visto, Sonia,
no hay muchos casos que se hayan registrado, decir, bueno, por ir a un bar, a un restaurante, sino muchos son por la falta de compromiso y solidaridad y firmeza de no hacer reuniones sociales clandestinas, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Sí, sí. Son medidas de salud pública que no son tecnocráticas ni de tecnicismo. Nosotros lo que siempre estamos muy atentos es para tener un equilibrio con el sistema de salud. Y si bien nos hemos preparado para ello y hemos fortalecido, lo cierto es que nosotros necesitamos este equilibrio que tiene que ir, sobre todo lo que estamos pidiendo, no hemos planteado el endurecimiento de medidas, lo que sí hemos planteado la disminución de la circulación de personas. Dijimos desde el inicio que a mayor circulación de personas, mayor interacción de personas, el virus iba a propagar más rápido. Y nosotros tenemos variables, indicadores que nos van marcando cuando estamos con una tasa de incidencia que tenemos que observar, cuando tenemos la duplicación de casos, cuando estamos también con otras medidas que nosotros tenemos que, sobre todo, marcar el alerta. La transmisión, cuando ya tuvimos transmisión local por conglomerado, ahí nosotros ya hicimos una advertencia, sobre todo en las localidades que se presentaron, y después cuando la transmisión comunitaria, yo misma planteé una alerta sanitaria. Pero digo, yo misma no por individualidad, sino por el equipo de expertos que también nos acompañan y también con la Rectoría del Ministerio de Salud de la Nación. Y fíjese que nosotros lo hicimos primero con Colón, o sea, con Colón, incluso con los sectores de comerciantes y demás, fuimos acompañando un proceso a la Municipalidad de Colón para poder empezar también a permitir la apertura de las actividades. Fue un acompañamiento mancomunado que hicimos con el Ministerio de Producción y demás, y así sucesivamente vamos acompañando muchísimas empresas que hemos ido acompañando en este tiempo, sobre todo porque han sido alcanzadas con sus trabajadores afectados. Entonces, uno de lo que planteábamos es poder tomar una medida más drástica en forma acotada en el tiempo para poder amesetar la curva, poder bajar y podernos permitir un equilibrio entre todos y después volver otra vez a la reactivación de todas las actividades. Por último, ministra, hay o sea, ¿cuál es el cálculo que hacen ustedes? Digamos, o sea, porque el fin de semana hubo un número, ese número casi se duplicó hoy, sí, digamos. Sí. ¿Cuándo? No tiene tanto que ver con la cantidad de casos. De casos, para eso tenemos dos indicadores que técnicamente no viene acá, digo, para no desarrollarlos, pero sí no tiene que ver, sino con la característica de estos casos y a su vez por el comportamiento de un indicador que nosotros estamos observando mucho, que es la cantidad de personas que han sido afectadas como pacientes moderados a críticos y que presentan factores de riesgo. O sea, eso al principio, cuando se produjeron los primeros brotes, eran jóvenes que estaban, de hecho son los jóvenes los que mayor porcentaje de contagio tienen, pero después fueron alcanzando a las personas con factores de riesgo y a los adultos mayores. El tema de las actividades en sí, nosotros no podemos medir dónde se contagia, pero claro, cuando hay circulación comunitaria sostenida, como hay en Paraná o hay en Gualeguaychú, el virus está circulando con claro, mayor, con mucha intensidad y por lo tanto circular o estar expuesto o exponerse en distintos ámbitos. Cuando decíamos de las actividades, nosotros visualizábamos cuando veníamos al área ministerial a trabajar cómo era el comportamiento
en el parque, en las avenidas, la gente sin barbijo, sin distancia, o en los mismos bares externos los pudimos visualizar. Y digo, también en esto hay que empezar a trabajar en un acuerdo, quizás en un consenso de nuevas estrategias para la nueva normalidad, porque vamos a tener que convivir por mucho tiempo y es muy probable que vayamos teniendo ciclos de brotes, como se ha venido comportando. Como ha pasado en Europa. Sí, sí. Y por lo tanto hay que empezar a diseñar medidas en forma conjunta de consenso con todos los sectores para poder mitigar lo mejor posible esta contingencia sanitaria. Bien, ministra Sonia Velázquez, gracias por estar aquí con nosotros en la vuelta al vivo de Canal 9. Mientras tanto, Ayelén Weigand estuvo trabajando en estos días el tema de las otras enfermedades que provocan también decesos en el mundo, en el país y en nuestra Entre Ríos. Ayelén, buenas noches. Contanos, a ver. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Sí, el coronavirus ha ocupado la agenda de la mayoría de los medios de comunicación de todo el mundo desde hace 6 meses. Hoy, a esta hora, podemos decir que los muertos en la provincia por esa enfermedad son 71 y hay más de 10.000 muertos en la Argentina. Sin embargo, nunca en la historia los argentinos habíamos contabilizado la cantidad de contagios de una enfermedad y el número de muertos diarios que esa enfermedad ocasionaba. En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud lo que está advirtiendo desde el inicio de la pandemia es que hay otras enfermedades a las cuales hay que prestar atención porque en este momento están siendo desatendidas y que globalmente generan tantas o más muertes que el coronavirus. Se trata del dengue, del ébola, que causó una pandemia entre 2014 y 2016 que llegó incluso a Estados Unidos y a España, y del mal de Chagas, que afecta a más de 8 millones de personas en el mundo, que causa el nacimiento de 9.000 bebés al año con esa enfermedad y más de 10.000 muertes por año. Pero más allá de esas cuestiones globales, hoy en Cuestión de Fondo nos estamos preguntando cuáles son las principales causas de muerte en nuestro país y, por supuesto, en la provincia de Entre Ríos. Antes de seguir, es importante aclarar. Sabemos que cuando hablamos de muertes y de casos y de enfermedades, no solamente hablamos de números, sino que detrás de esto hay personas, hay familias y hay historias a las cuales hay que tener en cuenta. Por otra parte, cuando hacemos un análisis comparativo de las causas de muerte, tenemos que decir que de este 2020 recién vamos a poder realizarlo a finales del 2021. ¿Qué es lo que sucede? La Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación realiza anualmente lo que se denomina un anuario de estadísticas vitales. Es un documento que reúne toda la información estadística en relación a los nacimientos, las defunciones maternas y fetales y los matrimonios que se producen en el año en todo el país. Ese trabajo del Ministerio de Salud de la Nación se realiza a año vencido. Esto quiere decir que en este 2020 el trabajo que ya está elaborado y publicado y con el cual podemos trabajar es del 2018. Los datos que se recojan en este 2020 con la pandemia incluida se van a recién poder contabilizar y procesar a fines del 2021. Ese es un detalle muy importante a tener en cuenta. Por otra parte, desde el inicio de la pandemia, desde la Sociedad Argentina de Cardiología se viene destacando que la principal causa de muerte en el país son las enfermedades cardiovasculares. Este tipo de enfermedades causan 280 muertos por día en nuestro país, según los últimos datos que existen, como decíamos, del 2018.
Detrás de las enfermedades cardiovasculares están los tumores. Y en tercer lugar se ubican las enfermedades respiratorias que, como decimos, el año próximo allí va a estar incluido el coronavirus. Entonces, nos venimos a la provincia. ¿Qué es lo que está pasando en la provincia de Entre Ríos con las principales causas de muerte? En la población estimada en 2018, en la provincia de Entre Ríos, era de 1.360.443 personas. Y vamos a ir viendo, según el registro civil, el total de defunciones que se produjo en la provincia tomando este periodo de pandemia, de marzo a agosto. Y vamos a comparar lo que pasó en este 2020 con lo que pasó entre el 2018 y el 2019. En 2018, la cantidad de muertes en la provincia entre marzo y agosto, que son los meses en que llevamos de pandemia, fue de 5.752 personas. En el 2019 bajó un poco a 5.617 y en el 2020 bajó aún más. En estos 6 meses de pandemia, la cantidad de muertes en la provincia es de 4.970. Recordemos lo que decíamos al principio, 71 de esas muertes corresponden a casos de COVID-19. En la publicación en el Anuario de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación se habla de una mortalidad de la provincia de Entre Ríos del 7,9% en el 2018. Esto significa que fueron 10.745 muertes las que se produjeron en ese año en la provincia de Entre Ríos. Ese trabajo, ese Anuario de Estadísticas Vitales, plantea 2 grandes ítems como causas de muerte. Las causas definidas y aquellas que no están definidas o que fueron mal desconocidas. Entre las causas definidas, lo mismo que pasa con la Nación, en la provincia de Entre Ríos la principal causa de muerte también son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades del sistema circulatorio se le dicen. Son las enfermedades hipertensivas, de insuficiencia cardíaca, las cerebrovasculares, la arteriosclerosis. En 2018 fueron 2.429 muertes las que se registraron en la provincia de Entre Ríos por este tipo de enfermedades. Le siguen, al igual que en la Nación, los tumores. La segunda causa de muerte en la provincia son los tumores y en el 2018 hubo 2.244 personas que murieron por esa causa. En tercer lugar, siguen las enfermedades respiratorias, la neumonía, la influenza, las bronquitis y las bronquiolitis, las infecciones respiratorias agudas. Y en este tercer lugar, en este grupo de enfermedades, el año próximo se van a incluir las muertes por coronavirus. En Entre Ríos, en 2018, fueron 1.359 muertes en todo el año por ese tipo de enfermedades. Vamos a seguir recorriendo otras causas de muerte que no tienen que ver con enfermedades, pero que también son importantes. Gracias a la División Homicidios de la Policía de la provincia, podemos conocer hoy los números en relación a la cantidad de homicidios que hubo en estos 3 últimos años. Entre marzo y agosto del 2018 hubo 36 homicidios en la provincia de Entre Ríos. Al año siguiente, en ese mismo periodo, hubo un homicidio menos, hubo 35 homicidios. Y en este 2020, año especial por la pandemia, bajaron esos números aún más. Fueron solamente 21 en lo que va de la pandemia. Bien. Del mismo modo, tenemos los números de lo que fueron los suicidios. De enero a julio del 2018, los suicidios en la provincia de Entre Ríos fueron 105, subieron en 2019 a 146 y en este periodo del 2020 fueron 108 los suicidios en la provincia de Entre Ríos. Esto es diferente a lo que pasa con los homicidios. En este caso, los números de suicidios fueron aumentando con el correr de estos 3 años.
Por último, otra Sí. de las causas que preocupan, causas de muerte que preocupan, los accidentes viales, los siniestros viales. Y en este caso, la Dirección de Accidentología Vial de la Policía de la provincia nos facilitó los números de estos años. Entre marzo y agosto de 2018 murieron en la provincia de Entre Ríos 92 personas en accidentes de tránsito. En el mismo periodo del año 2019, esas cifras bajaron y las muertes fueron solamente 57. Y entre marzo y agosto de este 2020, la cifra bajó todavía más a 21. Bien, Ayelen. Obviamente por la cuestión del aislamiento y la Exactamente, falta de circulación la falta de las tránsito. personas. Bien, gracias, Ayelen. Nos metemos en el informe de Ezequiel Re. ¿Qué pasa con las entidades deportivas de la provincia que participan en torneos a nivel nacional, reciben aportes del gobierno de la provincia y se olvidan de rendir ante el Tribunal de Cuentas esos dineros públicos, Ezequiel? Exactamente, Daniel. Bueno, una situación que podría definirse como una letra de Julio Iglesias. Me olvidé de vivir, no, me olvidé de rendir. ¿Por qué? Porque muchas instituciones de la provincia de Entre Ríos no han rendido prácticamente lo que el gobierno de la provincia entrega a modo de subsidio para aquellas entidades deportivas que compiten a nivel nacional en torneos profesionales. Y la lista realmente es muy amplia. Pero vamos a comenzar a contar un poco de qué se trata. El Tribunal de Cuentas en el 2014 firmó una acordada en el cual todos los clubes deportivos tienen que rendirle justamente lo que el gobierno de la provincia, a través del aporte de un proyecto presentado oportunamente y que es ley por el gobernador en ese entonces, en el primer mandato, estamos hablando de Sergio Daniel Urribarri. Bueno, los clubes, de acuerdo a lo que podían jugar o disputar, escalonadamente recibieron un aporte económico. En este caso, al principio no tenían que rendir, pero después sí hubo una acordada 2014 y los clubes tienen que comenzar a rendir justamente lo que el gobierno de la provincia les aporta. En este informe, con los números, estamos observando que muchos clubes, bueno, primero vamos con el artículo 4, los beneficiarios del subsidio deberán rendir cuentas por un importe total sin admitirse rendiciones parciales. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta los clubes de la provincia de Entre Ríos. En la placa 2, también en cuanto a los beneficiarios del subsidio, tanto las personas físicas, que son los deportistas, tienen 60 días para presentar la factura, en qué gastan el dinero. Y los clubes tienen 90 días también para rendirle al Tribunal de Cuentas. Bueno, hicimos un recorrido a través de las entidades deportivas y la verdad que los números son más que lamentables. Por ejemplo, el club que debe ser ejemplo porque está jugando Liga Profesional como Patronato de Paraná, es el club que menos acerca a los papelitos la rendición. Ojo, no estamos diciendo que los dirigentes se están... No rinden, no lo rinden al Tribunal de Cuentas. Un olvido bastante grande porque, por ejemplo, Patronato de la Juventud Católica no rinde sus dineros, sus aportes de subsidio de la provincia de Entre Ríos desde noviembre de 2019. Patronato le está debiendo al Tribunal de Cuentas facturas por 13.200.000 pesos. Para clarificar también, es el presupuesto prácticamente mensual que tiene el equipo rojinegro. Es decir, que esto es una parte, no es mucho dinero en torno a lo que tiene que juntar Patronato entre derechos televisivos, sponsor y este aporte del gobierno. Pero desde noviembre de 2019 a junio de 2020 no han acercado dinero. Después aparece Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. El primo, el pariente con el cual jugaban torneos importantes, el clásico rival. Bueno, Gimnasia, que está en un cambio también, en un proceso. Tal vez el COVID, el cambio también dirigencial en este momento asumió Mario Bonot, un colega de Concepción del Uruguay, un hincha de Gimnasia. Este dirigente, bueno, no es el responsable absoluto porque además está el COVID y hay que decir que desde junio los clubes no están recibiendo dinero. Pero Gimnasia debe 4.932.000 pesos desde enero de 2019 que no rinde los dineros que le ingresan para jugar el torneo federal A de fútbol. Después aparece Juventud Unida de Gualeguaychú, también jugando torneo federal, debe 2 millones desde julio de 2020. Y Defensores de Pronunciamiento, el equipo de moda, porque es el que tiene que enfrentar por Copa Argentina
a River próximamente. Es el club que está debiendo en este momento una rendición de 1.732.000 pesos. Olimpia le sigue con 1.814.000 de abril de 2019 a julio de 2020. Por las dudas, porque están llegando mensajes de dirigentes, le queremos decir que estos son datos oficiales entregados por el Tribunal de Cuentas y se pueden constatar directamente también a través de la página del gobierno de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no rinden? Bueno, hay juicios impulsados. Es decir, tienen que sí o sí rendir. El mecanismo del Tribunal de Cuentas es claro. Pasados los 90 días no rendís, le llega una notificación. Lo importante no le llega al club, le llega al presidente. Y en este caso ya hay 2 juicios que tienen sentencia. Uno es el Club Pueblo Nuevo de Gualeguaychú, cuyo presidente en su momento, Rubén Fabián Fernández, no rindió para la construcción de una losa. Tenía que rendir por 40.000 pesos. Ya tiene un juicio de sentencia de 80.117 pesos. Y lo mismo Racing de Gualeguaychú, con una rendición que no ha hecho por la participación en el torneo federal de básquetbol, y se tiene que hacer cargo el presidente en ese momento, que era Santiago Zapata, y la cifra es de 821.839 pesos. Esto es claro, los clubes tienen que cumplir. Si hay un aporte, lo tienen que comenzar a rendir para que, bueno, esto sea transparente, ya que además es mucho dinero. Estamos hablando de algunas entidades deportivas o deportes que han dejado de recibir apoyos para que los clubes profesionales rindan, bueno, y reciban ese dinero. Bueno, es hora que justamente puedan comenzar a pagar lo que, con facturas, no a entregar dinero, sino lo que corresponde. Y hay algunos clubes con multas, por ejemplo, Gimnasia y Esgrima de Concepción de Uruguay, que también tendrán que comenzar a rendir. Es un tema interesante porque algunos parece que se han olvidado de lo que tienen que cumplir, y aquellos clubes más importantes de la ciudad de Paraná son los que tienen que dar el ejemplo, Daniel. Bien, última pausa y después volvemos con el reportaje a Luciana Lemos y queda todavía el informe de Juan Cruz Bosbulowski.